Hasta hace poco, nadie, pero nadie, sabía quién era Raylene Elizabeth Yepes, conocida en las redes sociales como Ellie James, solo hasta que su nombre apareció en una portada de la revista Semana hace pocos días. Ese medio la reseñó como una reconocida modelo venezolana, a la que el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, muy poderoso y muy cercano a Maduro, señaló en una rueda de prensa hecha en abril del 2024 de ser una prepago y una muñeca de la mafia. Y una persona muy clave dentro del escándalo de PDVSA. Cargos que ella siempre ha rechazado. Oigamos, antes de entrar en esta película, lo que dijo en su momento el fiscal venezolano sobre esta modelo venezolana. Y aquí vale la atención de decir también la catadura inmoral, perversa, enferma de este Laizami y su combo, ¿no? Ubelroa, etcétera. Paralelo a esto, tenían para ejecutar estos lavados de dinero y legitimación de capitales una red de prostitución. Yo las llamé en su momento las muñecas de la mafia, porque ellos tenían una obsesión, este grupo tenía una obsesión de imitar en forma y contenido a los carteles de las mafias estas de teleseries, de narcoseries. O sea, querían como parecerse a ellos. Y tenían sus muñecas de la mafia, prepagos de la más vil calaña, para fomentar de manera, vamos a decir así, sistemática este tipo de delitos. O sea, aparte de la corrupción financiera, aparte de su actividad totalmente en contra de la democracia y del Estado venezolano, su catadura antiética, inmoral, la de Laizami, Ubelroa y su grupo, era la de mantener una red de prostitución de jóvenes, incluso de nacionalidad venezolana y extranjera, prófugas. Casualmente, la prepago preferida de Laizami huyó a Estados Unidos antes que nosotros informásemos de estos hallazgos en la primera fase, y allá vive tranquila la tristemente célebre Ellie James. Ese es su seudónimo y que artístico, su nombre es Elizabeth Yepes. El escándalo de PDVSA, al que presuntamente se vincula a Raylene Elizabeth Yepes, fue una red criminal que durante años saqueó esa entidad, vendiendo el petróleo por debajo de cuerda, y que le produjo a esa estatal petrolera venezolana un desfalco de más de 21.000 millones de dólares. Muchos directivos de PDVSA fueron capturados en su momento, entre ellos el entonces ministro de Petróleos de Venezuela, Tarek El Alzami. Según Semana, en ese expediente aparece el nombre de Raylene Elizabeth Yepes como parte clave de este entramado de corrupción. Y la gran noticia que trae la revista es que esta modelo venezolana, que presuntamente es buscada por la justicia de ese país, eso dice la revista, está en Colombia. Y desde hace unos meses, pues, se casó con el reconocido abogado colombiano Miguel Ángel del Río, quien tiene casos muy relevantes en la vida nacional política del país, porque es uno de los apoderados de las víctimas en el juicio que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe, entre otros delitos por manipulación de testigos. En A Fondo, contactamos inmediatamente a Raylene Elizabeth Yepes, quien muy gentilmente accedió a contarnos su versión de los hechos, su historia. Una historia que, según ella, es muy distinta a la que plantea la revista Semana. Ella, sin embargo, por motivos de seguridad, decidió no salir a los medios y nos mandó a su esposo, Miguel Ángel del Río. Con él vamos a hablar sobre quién es realmente Raylene Elizabeth Yepes y por qué tuvo que irse de su país. La historia es de película. Pero antes de que iniciemos esta entrevista con Miguel Ángel del Río, quiero leer un comunicado que ella misma publicó a la opinión pública el 24 de mayo del 2023.
es decir, hace ya varios meses y años. Dice así: lamento profundamente que me hayan y me sigan utilizando como protagonista de un show mediático en los medios de comunicación para burlarse de la inteligencia de los lectores. Medios que deberían estar comprometidos con la verdad y el respeto a los derechos humanos decidieron replicar y amplificar los señalamientos infundados provenientes de un funcionario que ha sido señalado por múltiples organismos internacionales por violación sistemática de esos mismos derechos. Durante años he sido víctima de una persecución política y mediática. Esta persecución, revestida de calumnias, me ha puesto en grave riesgo personal, afectando mi integridad, mi familia y mi vida profesional. Las acusaciones en mi contra carecen de sustento jurídico y responden, más bien, a un patrón de estigmatización contra mujeres jóvenes que se atreven a alzar la voz, a ejercer su libertad de expresión y a no someterse a los abusos del poder. El uso del término muñeca de la mafia no solo es misógino, denigrante y violento, sino que reproduce una narrativa perversa que pretende culpabilizar a las mujeres por los crímenes de otros. Esta etiqueta, que nace de los aparatos de propaganda de un alto funcionario, ahora es usada sin contraste ni rigor por un medio que al hacerlo abandona cualquier estándar ético del periodismo serio. Elizabeth, lo que es un enclave en mi vida. Es el único enclave que ella puede hacer. Más allá de que es una estupenda profesional. Elizabeth es abogada. Uh-huh. Canta precioso, es decir, fue cantante de música folclórica llanera. Ella es del estado de Anzoátegui, una zona muy tradicional por folclore llanero. Sí. Fue modelo, es artista, es una mujer dedicada precisamente, duró muchísimos años dedicada al modelaje. Y si tomamos ese escrito, María Jimena, claro que aparecen elementos del escándalo de PDVSA, un escándalo además monstruoso, ¿no? Con grandes elementos de corrupción. Pero si relacionamos el escándalo con Elizabeth, yo quisiera saber dónde está la participación con relación a relevancia penal de ella, de alguna intervención. No hay ninguna. Entonces la responsabilizan, entre comillas, por una cosa además infame, como una especie de madame de prepagos para petroleros. Dicen exactamente, entonces, dice que se dedicaba a eso. Y entonces dice que es amante de Hugo Roa, un diputado venezolano al cual ella no conoce, donde el propio Hugo Roa ya ha advertido que no la conoce a ella. La relacionan además con Antonio Ledesma, quien es padrino de ella. Es decir, una cantidad de infamias, pero además una gran incongruencia desde el punto de vista periodístico, y es que la revista Semana ha sido la opositora recalcitrante del gobierno de Venezuela, al que llama régimen de Maduro, y que todo lo que salga del régimen para ello es injusto, una persecución. La única realidad o la única certeza que tiene la revista Semana de la legitimidad del gobierno de Maduro es la persecución en contra de mi propia esposa, porque es mi esposa. Es decir, hoy la revista Semana legitima al gobierno de Maduro de manera insólita, solamente porque está persiguiendo a mi esposa, lo cual termina siendo para mí una infamia. Elizabeth no tiene ninguna relación con el escándalo de PDVSA. Nosotros tenemos en nuestro poder el expediente, donde hay una manifestación muy somera relacionada con una empresa que tenía Elizabeth con sus padres, donde le ofrecía insumos y servicios a la petrolera PDVSA, que incluso finalmente sus padres también fue perseguido, ellos cerraron la empresa y huyeron del país. Y esa es la única participación que podría verse que no es de carácter penal, sino, digamos, meridional o marginal. Sí. Y eso lo venden precisamente como un tema de gravísimo en contra de ella. Y aquí hay un trasfondo evidente que nosotros hemos puesto en conocimiento también de las autoridades, y es una persecución del fiscal general de la Nación en contra de ella, específicamente como persona. Ni siquiera la involucra penalmente, sino que hace una rueda de prensa para establecer que una de las personas en clave también, porque Semana hace un poquito traer a colación esas manifestaciones por parte del fiscal general de la Nación, advirtiendo de que él dice que ella es una prepago y que ofrecía servicios
a hombres poderosos, lo cual me parece infame. Y el trasfondo de eso, que nosotros lo hemos denunciado ya, es una persecución personal del fiscal general de la Nación en contra de ella. ¿En qué sentido? En el sentido desde que Elizabeth es muy joven, el fiscal general de la Nación en esa época, incluso gobernador del estado de Anzoátegui, Claro, la ha perseguido a ella históricamente. Ese es un poquito el trasfondo de esa situación. Y ella pues jamás quiso pues acceder a esos. Ella salió del país, estuvo 6 años modelando en Europa, en Dubái, en Madrid, en París, en fin. Y además sacan cosas de que ella vivía viajando en aviones y que cosas de lujo. Pues eso era un modelo internacional de marcas de lujo, indudablemente, incluyendo la marca internacional Lamborghini, de la cual ella es representante en Latinoamérica. De hecho, la revista dice que supuestamente Lamborghini saca un comunicado diciendo que eso no es cierto, y eso es absolutamente falso, porque además el presidente de Lamborghini Latinoamérica es muy amigo de nosotros, y ha sido una persona que ha apoyado mucho la carrera de Elizabeth y trabaja además con nosotros en Colombia, y nosotros apoyamos jurídicamente algunas intervenciones de ellos en Latinoamérica. Entonces, una cantidad de infamias de una joven que lo único que ha querido es salir adelante. Ella, con ocasiones de escándalos, sale de Venezuela y casualmente entra por Colombia, y finalmente sale hacia México. Y ahí nos conocemos, ahí empieza una relación sentimental para mí muy especial, que termina con mi matrimonio con ella en Cartagena. Sí. Nosotros hemos podido establecer, ella no tiene ninguna situación irregular en Colombia, porque también porque vende la situación como un tema confuso, su estado migratorio. Sí. Entonces, Tarek William Saab es el fiscal que además es una persona muy cercana al propio Maduro. Sí, claro. Es increíble pues que porque además que recordemos que la administración de justicia en Venezuela pues es una ficción, ¿no? Y la Fiscalía General de la Nación es un apéndice pues, del Ejecutivo. En ese sentido, aquí el tema es que precisamente es una persecución personal en contra de ella que no tiene un sustento desde el punto de vista legal. Nosotros tuvimos acceso al expediente. Sí. Y en el expediente no hay una mención que la responsabilice a ella de algún aspecto específico, sino por el contrario, la prensa, el gobierno, específicamente la Fiscalía General de la Nación, porque aquí no ha habido intervención del gobierno con relación a ella, ha sido la Fiscalía General de la Nación la que la ha señalado a ella públicamente. En ese sentido. Y la ha señalado no como digamos, como enclave corrupto, sino como una prostituta. ¿Pero qué tal? Es decir, una bajeza absurda, que además retoma la revista Semana de una manera infame, con el único propósito de lastimarme a mí. Porque además, si vemos la noticia en Colombia, dice la esposa del abogado Miguel Ángel del Río, como si ella no tuviera voz ni voto en esta vida para defenderse, que lo tiene, es una mujer muy valiente. Pero además es una forma de cómo me dañan a mí. Entonces, simplemente para mí fue un tema muy fuerte desde el punto de vista personal para ella, indudablemente, que lleva 2 años huyendo. Pero aquí la gran disyuntiva o la gran incongruencia es que hoy la revista Semana termina legitimando el régimen venezolano, advirtiendo que esa decisión judicial de involucrarla en un proceso penal sí es legítima única y exclusivamente porque es mi esposa. No hay otro elemento. Ni el fiscal general de la Nación en su declaración, el fiscal Tarek William Saab, ni la revista Semana y los poquísimos medios que le dieron seguimiento a esa noticia tan baja, porque valga la pena aclarar que muchos medios serios no se metieron en eso, han podido establecer una relación directa de ella con eventos de corrupción. Ninguna. Y tratarla de prepago o de prostituta no es otra cosa que denigrarla a ella, fundamentalmente, lastimándome a mí. Eso lo que hace simplemente es que, por fortuna, muchos amigos en todos los ámbitos, pues siempre lo apoyan a uno. Y ella no está, bueno, otro punto importante, ella no está irregular en Colombia. Ella no, exacto, ella tiene sus registros migratorios normales en Colombia. Sí, porque una de las cosas que dice la revista es que era confuso su estatus. Su estatus migratorio, ¿no? Eso no es cierto. Ella tiene en ese momento
un estatus migratorio normal. Ella ingresó a y no Colombia de tiene manera ninguna regular. orden. Ella no tiene una orden de captura ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en Interpol. De hecho, Migración Colombia nos emitió a nosotros una certificación de que ella no tenía ninguna orden de Interpol. Tenemos un certificado de antecedentes en Venezuela donde no tiene ni siquiera una orden en Venezuela y no tiene ninguna orden en Colombia. Y ella huye porque Ella huye porque fundamentalmente desde el momento de esa rueda de prensa allanan su casa, golpean incluso a personal de ella que vivía en la casa y allanan la casa de sus papás. No encontraron absolutamente nada. Entonces, con base en esa manifestación hecha por el fiscal general de la Nación, ellos tienen que huir de Venezuela. Su papá, su mamá, su hermana y ella, finalmente. ¿Y su papá y su mamá se Su van papá a y su dónde? mamá se asilan en los Estados Unidos y ella, pues, huye de Venezuela, entra por Colombia, termina viviendo... Porque no tenía visa Exacto. de Estados Unidos, Exacto. todavía Entonces, no había sacado, exacto, había vencido. Exacto, exacto. Entonces ella entra a los Estados Unidos con sus papás y regresa a Colombia porque pues iniciamos una relación sentimental. Ingresa a Colombia normalmente por los canales naturales del aeropuerto Claro. El Dorado y iniciamos una vida en pareja. Entonces ella simplemente se dedica a continuar a su actividad personal, pues obviamente con las limitaciones que pueda tener desde el punto de vista de lo que ella siempre ha querido es aclarar su situación personal. Y finalmente ya pues, nos casamos y estamos en ese momento viviendo juntos. Su situación migratoria, repito, no tiene ningún problema. ¿Y usted se sorprendió un poco cuando sacó Semana esa noticia? Sí, claro, pues claro que me sorprende porque, como decía al principio, yo puedo soportar todas las bajezas en contra mía, pero lo que a uno en realidad le puede indignar en la vida es que el enfrentamiento sea a través de la pareja de uno y con señalamientos absolutamente falsos. Porque uno dice, bueno, si tuviera alguna implicación, uno dice, bueno, habrá que defenderse de los señalamientos. Pero decir que ella tiene una responsabilidad con un macroescándalo de corrupción absolutamente repudiable, porque supuestamente es una prepago y una prostituta, por Dios. Es decir, que mejoren los argumentos para poder enfrentarme o para poder decirle a la opinión pública que en realidad es un tema de gravedad absoluta. Entonces, es evidente que aquí no hay ninguna relación de ella y que ella lo único que ha querido es salir adelante precisamente en su trabajo. Ella sacó un comunicado también a través de sus redes hablando de que pensó que en Colombia iba a encontrar un poquito de tranquilidad y de paz y salen algunos medios de comunicación a denigrarla y a hacer exactamente lo que hicieron en Venezuela, que me parece absurdo. Entonces eso es un poco como la dinámica de lo que pasó. Me pareció ruin. Yo puse un trino diciendo que me parecía ruin y miserable que me enfrentaran de esa manera. Y nada, aquí seguimos dando las batallas que haya que dar. Pero no solamente el nombre de Miguel Ángel de Ríos salió a relucir la semana pasada por cuenta de su matrimonio con Raylene Elizabeth Yepes, sino que también salió por cuenta de una noticia que publicó un medio en el sentido de que se habrían identificado por parte de la Fiscalía General de la Nación posibles alteraciones en las pruebas forenses por parte de medicina legal dentro del proceso que se le ha abierto al suicidio del teniente coronel Oscar Dávila Torres, atribuido inicialmente a un disparo autoinfligido el 9 de junio del 2023 en Bogotá. Acuérdense que el teniente coronel Oscar Dávila era el jefe de la escuadra, de la unidad que hizo las pesquisas por cuenta de Presidencia luego de que se produjo el misterioso robo en la residencia de Laura Sarabia, que en ese momento era jefe de despacho del presidente Gustavo Petro. Esa noticia lo que hizo fue exponer de nuevo por parte de candidatas como Vicky Dávila la posibilidad de que detrás de esta manipulación de pruebas estuviera Miguel Ángel del Río. ¿Por qué? Porque él había sido el apoderado del teniente
coronel Oscar Dávila. En realidad lo que pasó, como bien lo va a contar aquí de nuevo, porque ya lo había contado en otro podcast Miguel Ángel del Río, no hay ninguna noticia nueva, porque desde el 2023, cuando se produjo la muerte del teniente coronel Dávila, desde ese inicio se presentaron todas las pruebas y se planteó la posibilidad de que se hubiese producido un suicidio inducido. Pero bueno, Miguel Ángel, en esta semana no solamente pasó eso. Sí. Después vino un caso que lo hemos discutido mucho acá y que tiene que ver con una noticia pues, que a mí personalmente me sorprendió por la manera como salió en los medios de comunicación, según la cual la Fiscalía decidió abrir investigación contra funcionarios de medicina legal por haber manipulado pruebas en este proceso que usted mismo denunció por el aparente suicidio del coronel Dávila, que era el funcionario que se encargó de hacer todas las pesquisas, la investigación que se originó luego de que se conoció el robo a la casa de Laura Sarabia. Robo que todavía no sabemos ni cuánto es, ni por qué había tanto dinero o poco dinero en la casa de Laura Sarabia. ¿Qué se puede decir de este caso que también vuelve otra vez de alguna manera a tocarlo? Porque usted fue el abogado de este coronel que perdió su vida o que se suicidó, digámoslo así. Otra vez, pongamos. ¿Usted qué puede decir de esta decisión o esta noticia, teniendo en cuenta que usted fue el abogado del propio coronel Dávila? Sí, adicionalmente que fui la persona que denunció esa, para mí, una inducción al suicidio por parte además, de funcionarios de la acá. Fiscalía de Barbosa. Aquí lo hicimos además contigo en su momento. Y lo que me parece curioso es que esa investigación que establece finalmente que es una compulsa a la Comisión de Disciplina Judicial en contra de unos funcionarios de la Fiscalía es de septiembre de 2023. O sea que no hay noticia. No hay noticia. Eso sale a relucir porque entonces llaman finalmente a declarar a esas personas, pero es la parte de irregularidad que se presentó en septiembre de 2023. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es la noticia? Entonces la noticia termina siendo desintegrada a una falsedad o a una especie de sofisma. Y la noticia es, se descubre que se manipularon las pruebas que dieron como resultado el dictamen de medicina legal sobre el suicidio del coronel Dávila. Usted lo denunció acá. Claro. Y entonces, obviamente el primer señalado, ¿quién va a ser? Pues la persona que estuvo cerca de él en los últimos momentos de su vida, también un momento muy difícil desde el punto de vista personal y familiar, porque lo que la gente decía era, bueno, pero ¿por qué el coronel Dávila termina buscando un abogado y pagándole honorarios un día antes de matarse, ¿no? Es una pregunta además absolutamente legítima. Y la respuesta que di en ese momento y que aún sostengo era que el coronel Dávila estaba en un momento de presión muy fuerte y que él mismo había manifestado la presión de muchísimos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, que en su momento incluso denunciamos. De Barbosa. De la Fiscalía de Barbosa. Y entonces la primera pregunta que yo me hacía con relación a este nuevo escándalo es, ¿tendrá algún sentido que la Fiscalía de Barbosa manipule las pruebas del dictamen de medicina legal para favorecer al gobierno Petro? Eso es una locura. No tiene ningún sentido. Entonces yo quise ir al trasfondo del asunto a ver qué había pasado y pudimos establecer que se había iniciado una investigación. A raíz de la denuncia. A raíz de la denuncia, donde se pudo establecer que algunos funcionarios intentaron ingresar de manera irregular al expediente del coronel Dávila, del suicidio del coronel Dávila. Y eso generó precisamente que la Fiscalía compulsara copias a la Comisión de Disciplina Judicial contra esos funcionarios para investigar qué había pasado. Funcionarios que incluso no tenían nada que ver con la investigación.
y ya las autoridades pues tomarán las decisiones sobre eso. Pero no había manipulación de la evidencia. La evidencia... Claro, porque eso exponía a usted, o sea, al decir digamos, al sacar cómo sale la información, se podría interpretar que usted fue el que manipuló Claro, esos que documentos. entonces no fue un suicidio, sino que fue un homicidio. Entonces, todo eso llevaba, obviamente, un trasfondo muy complejo para mí desde el punto de vista del conocimiento que yo tenía de la situación. Sí. Es decir, lo relacionado con el dictamen de la muerte del coronel Dávila no tenía ninguna irregularidad. De hecho, la propia fiscal Marta Mancera en su momento fue la que dio la rueda de prensa explicando que, de acuerdo a la investigación que había hecho, la propia Fiscalía de Barbosa se había establecido que se trataba de un suicidio y que se cerraba el caso. Yo, con ocasión a esa eventualidad, interpuse la denuncia contra los funcionarios que yo consideraba habían estado implicados en esa inducción al suicidio. Uh-huh. Y esa investigación comenzó su curso. Pero la realidad es que no hay noticia. Nosotros hicimos aquí un podcast sobre eso, sobre ese tema de cómo fue que se recabaron las pruebas, cuáles fueron las denuncias suyas, quiénes fueron los testigos que sirvieron para eso. Eso fue muy claro y muy, digamos, transparente. Pero la pregunta que usted en ese momento no me aclaró es si realmente hubo o no presión de Laura Saravia, que en ese momento era la que estaba, creo que no directora del DAPRE, pero sí era la que tenía mucho poder en la Secretaría de Presidencia. No sé si era el DAPRE en ese momento, pero en fin, era una figura muy importante en Presidencia. Sí, nosotros hicimos, digamos, de acuerdo a la investigación que nosotros hicimos, el coronel Dávila tenía muchísimas presiones por parte de la Fiscalía General de la Nación. Y evidentemente era un hombre atormentado. Eso sí quedó claro en el podcast que usted planteó. Eso quedó claro. Aquí en Afonso. Todas las otras cosas que él me haya podido advertir, pues precisamente uno lo que hace simplemente es recibir la información y darle desarrollo a la actuación y a la defensa. Pero lo único que puedo decir era un hombre con un gran tormento. Él tenía un miedo precisamente a lo que pudiera pasarle a su familia, a lo que pudiera pasarle a él. Y pues evidentemente las manifestaciones que pudiese haber hecho una persona en ese estado hoy fallecida, pues evidentemente hacen parte precisamente del secreto. Del secreto profesional que uno hará valer siempre. Ese es como el punto central. De hecho, yo mismo fui apoderado en su momento de 2 miembros de la Policía Nacional que hoy están en juicio. Que fueron los que estuvieron metidos en las chuzadas. En el caso del Chocó. Sí, de las chuzadas. Los acusaban de las chuzadas ilegales con relación al Chocó, pero nunca pudieron establecer tampoco esa línea que podía unir al coronel Dávila con ellos, que era parte de la defensa que nosotros en su momento establecíamos. Entonces, digamos que aquí el punto central en el desarrollo de eso es que esos muchachos, tengo entendido que están en juicio todavía. La otra línea investigativa, que era la de Bogotá, aceptaron cargos, se acogieron un principio de oportunidad, hasta donde tengo entendido, porque yo finalmente no continué con esa defensa. Espero pues que todo salga bien para ellos, pero yo fui apoderado de varias personas implicadas, adicional al coronel Dávila, en esos temas. Y repito, me parece que la Fiscalía de Barbosa había ejercido una presión muy grande, tanto por el coronel como por los implicados en el escándalo. Muy bien, no me respondió, pero bueno, ya entiendo el secreto profesional. Pero volvamos, digamos, terminemos esta trilogía de hechos que tienen que ver con usted y que, pues, de alguna manera denotan algo. También estuvo metido su nombre, apareció su nombre en el juicio a Uribe, que ese es el otro sombrero que usted tiene. Usted es uno de los abogados de las víctimas en el proceso contra el expresidente Uribe. Es un juicio que todos estamos viendo, o muchos están viendo,
por, digamos, presuntos manipulación de testigos, además de otro delito. Pero ahí apareció usted también su nombre. ¿Por qué apareció su nombre en ese proceso y en qué circunstancia? Bueno, el día viernes, pues terminando, imagínense esa semana compleja de los ataques a mi mujer y el tema del coronel Dávila, aparece entonces una denuncia que hace el viernes pasado, es llamado como testigo Óscar Monsalve, el hermano de Juan Guillermo Monsalve. Que es un testigo clave. Que es un testigo muy importante porque entonces tiene como propósito para la defensa desvirtuar que Juan Guillermo Monsalve fuera miembro de las autodefensas. Sí. Y ya 2 días antes había ido el papá de Juan Guillermo Monsalve, también, que se llama Óscar Monsalve también, a señalar a Iván Cepeda. Yo había publicado una fotografía donde el 20 de mayo, que era la declaración del padre de Juan Guillermo Monsalve, estaba el testigo Óscar Monsalve acompañado de Luis Guillermo Villegas, hijo de Luis Alberto Villegas alias Tubo y sobrino de Juan Guillermo Villegas. Testigo en el proceso contra Uribe y que la Corte le había compulsado copias por presiones a testigos, especialmente de la familia Monsalve. Es decir, era el mismo modus operandi. Llevan a Óscar Monsalve padre a la declaración el 20 de mayo y en la puerta de los juzgados de Santa Fe de Antioquia está Luis Guillermo Villegas acompañando al testigo. Entonces, para mí eso era una presión inaceptable. Y teníamos evidencias de que estaban libreteando el testimonio de Óscar Monsalve. Entonces yo publico esa fotografía. El viernes que va el hijo de Óscar Monsalve, hermano de Juan Guillermo, advierte en audiencia, en la que la verdad aportó muy poco desde el punto de vista testimonial, pero sí fue muy enfático en establecer que con ocasión a las publicaciones de las fotografías hechas por mí, donde aparecía su padre con Luis Guillermo Villegas, estaba en riesgo su vida, que si le pasaba algo a él, a su familia, a su madre o a cualquier otro familiar, era responsabilidad nuestra, específicamente de Iván Cepeda y mía, con relación a esas manifestaciones y que ponía eso en conocimiento de las autoridades. Nosotros obviamente denunciamos al padre de Juan Guillermo, a Luis Guillermo Villegas, también lo denunciamos precisamente por ese tema de manipulación de evidencia y de fraude procesal, falso testimonio, por para nuestro criterio, la libreteada de ese testimonio. Y pues salió ese escándalo, entonces obviamente todos los medios replican que finalmente nosotros estamos presionando, amenazando testigos. Es decir, una semana de esas semanas que uno quiere pasar al olvido, pero pues que hace parte también del ejercicio profesional. Los dos temas, el coronel Dávila y el tema, pues me atañen a mí directamente porque yo participé directamente. El primero, pues es un tema personal que me parece infame y bajo. Esos son los debates que uno no quiere dar en la vida, en los que uno tiene que defender a su pareja, que no necesita defensa, entre otras cosas porque es una mujer que tiene la capacidad de argumentar y de decir las cosas como son. Es más, debieran definirme a mí como el esposo de Elizabeth Yepes y no a ella como la esposa de Miguel Ángel del Río, sería mucho más sencillo. Ese es un poco el colmo de lo que está pasando con su mujer. Que además es un ejercicio del tema del enfoque de género hoy actualizado que me parece penoso, como si las mujeres no tuvieran la capacidad ellas de darle desarrollo a su proyecto de vida. Debo decir que yo traté de que ella viniera acá, pero por razones que respeto mucho, ella decidió que no entraba en esta discusión. ¿Y conversaste con ella también? Y conversé con ella también, sí, señor. Yo simplemente quiero dejar en alto pues, el nombre del coronel. Fue un hombre, en realidad, que luchó un poco por el escándalo. Debe haber sufrido mucho y todavía debe seguir sufriendo. La gente no sabe lo que a veces los medios de comunicación generan en las víctimas. Una familia seguramente destrozada que lo que ha querido es borrar ese capítulo doloroso en la vida y que pues tengan que revivir un poco la situación con base en eso, con ataques bajos. Entonces eso me parece muy triste. Lo demás es simplemente seguir enfrentando las situaciones. Aquí siempre nos ponemos al día con la actualidad nacional y con el desarrollo de los procesos. Esperemos también ya, yo creo que a mediados de junio estamos terminando el juicio de Uribe. Termina la defensa finalmente y arrancan los alegatos finales. Ahí vendrá otro debate fuerte que durará aproximadamente un mes y yo pienso que para la primera o segunda semana de agosto debemos tener decisión de primera instancia. O sea que no va a prescribir. No va a prescribir. Esa puede ser también otra buena noticia aquí, María Jimena, que el proceso penal de Uribe, aún a pesar de muchos
incrédulos no va a prescribir y que vamos a tener decisión de primera instancia por lo menos. Muchas gracias, Miguel Muchas Ángel. gracias, María Jimena. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Juan Felipe Rojas. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.